Buenos días, hermanos. Septiembre 9, el siervo humilde. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Juan 13, 13 al 14. Andrew Martínez fue uno de los mejores caddies de la historia del golf y trabajó para grandes golfistas como John Miller, John Cook y Tom Lehman. También era un atleta talentoso por derecho propio. Parte de lo que convirtió en un caddy extraordinario fue su devoción a su jefe, que comenzaba tan pronto como se ponía el uniforme. Su rol lo absorbía. Seguía llamándose Martínez, pero el apellido escrito en su espalda era diferente. Existía puramente para servir a otra persona, a pesar de sus propios talentos y habilidades. La noche antes de su muerte, en una de las escenas más memorables de su vida en la tierra, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Una de las razones por las que lo hizo fue para fungir como modelo de un servicio humilde, ya que el trabajo de lavar pies era para un esclavo, no para un rey. Todos nosotros podemos beneficiarnos de seguir su ejemplo. El Creador lavó los pies de sus criaturas y al hacerlo sirvió tanto a sus discípulos contenciosos como a Judas el traidor. Esta acción fue mucho más allá de lo que la típica hospitalidad de este ritual requería. Las acciones de Jesús fueron un ejemplo que debemos seguir. Ustedes también deben, pero solo fueron un ejemplo. En verdad, si todo lo que aprendemos de esta historia es que debemos copiar el comportamiento humilde de Jesús, corremos el riesgo de perdernos en el moralismo y de ignorar toda la intención gloriosa de Cristo. Cuando lavó los pies de sus discípulos, Jesús sabía lo que vendría en el futuro inmediato. Él estaba profundamente consciente de que era inminente un momento de terrible angustia. Su crucifixión, su acción demostró que el futuro siempre está en las manos amorosas del Padre. El lavamiento de los pies de los discípulos simbolizó el futuro lavamiento de su alma. El de un lavamiento no con el agua de su vasija, sino con la sangre de su cruz. En su humildad, el Hijo de Dios nos ofrece limpiar las manchas de nuestro pecado, y nosotros debemos corresponder a su humildad con lo mismo, al aceptar nuestra necesidad desesperada y pedirle que nos lave de esta manera. Solo cuando apreciamos cómo hemos sido servidos por nuestro Salvador, podremos servir a otros de la misma manera. Pero a quien a menudo se confundía por lo que Jesús hacía, Juan 13, 6 al 8, según algún día entendería el mensaje de su Señor. Años más tarde, él exhortaría a sus hermanos creyentes con estas palabras: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Primera de Pedro 5, 6. Él sabía que el ejemplo de Cristo tenía una intención mucho más grande que modificar nuestro comportamiento. Tenía la intención de hacernos humildes y así de asegurarnos el perdón. ¿Cómo eres llamado hoy a lavar los pies de otros? ¿Cómo puedes sacrificar tu propio tiempo o comodidades para servir a los que están a tu alrededor de manera que sean motivados solo por un amor humilde? Y lo más importante, ¿cómo puedes servir a otros para que tu servicio señale hacia el acto más grande del servicio, la limpieza que la sangre de Jesús derramada en la cruz provee? Juan 13, 1 al 17. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, buenos días para los que terminaron de ingresar. El siervo humilde es el tema que nos acompaña el día de hoy. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Vamos a leer el texto del 1 al versículo 17. Y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que estaba lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, por lo que soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Y aquí estamos viendo la última noche del ministerio de Jesús, pero esta última noche está cargada de grandes acontecimientos. Es cuando Jesús hace la gran oración sacerdotal por sus discípulos. Es cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos grandes verdades. Y es cuando el Señor Jesús observa la cena de la Pascua y antes de ser entregado en manos de sus enemigos. Y Jesús sabe que en la mañana, después de esta noche, será el momento de ir al Calvario, será el momento de morir en la cruz por los pecados de su pueblo, el momento donde va a recibir la copa amarga, la copa de la ira de Dios. Pero, sin embargo, antes de que comiencen todos estos eventos, antes de que lleguen a la mesa para comer juntos su última comida, Jesús se toma un buen tiempo para enseñarles a estos discípulos, a estos hombres, una lección de servidumbre que todavía hasta el día de hoy nos habla y nos enseña a nosotros. Y estos versículos revelan en sí el corazón y la misión de Jesús. El Señor Jesús les demuestra de una manera literal, porque es literal lo que el Señor hace, que Él no vino para ser servido, sino para servir. Lo que ya les había dicho en palabras, ahora lo demuestra de una manera literal. Lo que les había dicho en Marcos 10:45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al mostrarse a sí mismo como un siervo de los hombres, Jesús nos dejó un video retrato de la clase de corazón que nosotros debemos tener para los demás. Y en estos versículos, entre otras cosas, nosotros descubrimos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que aprendamos a entregarnos al servicio a los demás. Y mientras vamos a examinar estos versículos el día de hoy, en los versículos del 1 al 13, eh, espero que el Señor hable a nuestros corazones y que podamos ver en realidad lo que somos hoy y lo que hacemos. Y entonces podamos ir al Señor en arrepentimiento y fe y dejar que el Señor tenga que arreglar lo que tenga que arreglar en nuestras vidas. Consideremos entonces a Jesús, el siervo humilde. A Jesús, el siervo humilde. Y consideremos en la obra de este siervo humilde varios aspectos importantes. Vamos a considerar varios aspectos importantes de este siervo humilde. Lo primero que vamos a considerar es el amor del siervo humilde. Si notan nuevamente en Juan capítulo 13, el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado,
para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este no es un aspecto poco importante de lo que dice este texto. Antes, iniciar con este aspecto es glorioso. Y este versículo nos dice que Jesús sabe que Él está llegando al final de su ministerio. Él sabe que está a punto de ir a la cruz. Él sabe que está a punto de sufrir por el pecado. Sabe que el final está cerca. Sin embargo, a pesar de todo, su corazón todavía se siente o está abrumado por el amor por sus discípulos. Y la Biblia dice, los amó hasta el fin. Es decir, que el amor del Señor era un amor perfecto, era un amor incondicional, era un amor eterno. Es un amor eterno. Su amor nunca vaciló, ni siquiera a la hora de la crisis que iba a vivir. Es ese amor incondicional. Y qué gran estímulo para nosotros, para ti, para mí, es iniciar recordando esto tan maravilloso, el amor de este siervo humilde. Jesús nos ama a nosotros con este mismo amor con el que amaba a sus discípulos. Y el profeta Jeremías nos dice que este amor es un amor eterno. Jeremías 31:3 dice, Jehová se ha manifestado a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el apóstol Pablo nos dice además que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin importar lo que suceda en tu vida y en la mía, somos amados perfectamente, incondicionalmente, eternamente. Y el asombroso y ágape amor de Dios Todopoderoso. Entonces, recordar esta mañana es el amor de este siervo humilde, es glorioso. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús vino como el enviado de Dios para vivir en su vida una vida sin pecado y hacerse pecado por los hombres caídos. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el Señor Jesús sabe que después de la cruz volverá a su Padre y una vez más va a compartir la gloria del cielo. El versículo 1 dice, del capítulo 13 de Juan, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús tenía un propósito cuando vino a este mundo y ese propósito era morir por el pecado. Por eso la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Juan 18 dice, cuando Jesús tiene la conversación con Pilato, dice en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, perdón, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y el Señor Jesús cumplió con su propósito a favor de cada hombre que ha creído en él. Pero hay un momento glorioso donde se encuentra la ira, pero donde se encuentra la ira, se encuentra la justicia, pero también se encuentra el amor de Dios y es la cruz. La cruz es la prueba absoluta e indiscutible del amor de Dios. Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios,
muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz se erige como un monumento al maravilloso amor de Dios por ti y por mí. Entonces, iniciamos conociendo a este siervo humilde a través de su amor, a través de lo que hizo en su vida, en su ministerio, en su perfecta obediencia al Padre y en su muerte, tomando nuestro lugar. En la cruz se muestra el glorioso amor de Dios por ti y por mí. Y por eso inicia el texto diciendo que los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Lo que vemos, también lo segundo que vemos en este siervo humilde es su labor, la labor de este siervo humilde. ¿Cuál fue su misión en esta vida? Dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Y en este versículo vemos al amo haciendo el trabajo del esclavo. Esto es algo extraordinario. Y en aquellos días era costumbre que un esclavo lavara los pies de las personas que venían de visita. Y el hecho de no brindar este, llamémoslo servicio, demostraba que era un acto incivilizado, era un acto, perdón, de poca hospitalidad. Se consideraba de esta manera. Y aparentemente en este momento no había sirvientes disponibles para hacer este trabajo para Jesús y para sus discípulos. Por lo que Jesús mismo se levanta de la mesa, dice que se quita su prenda exterior y se sirve una vasija de agua y comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahora imagínense por un momento este acto. Imagínense el asombro, el que debe llenar la mente de los discípulos. Imagínense la cara de los discípulos cuando ven al Señor Jesús, a su maestro, a su líder, prácticamente a su Señor, a su amo, que les está lavando los pies, sus pies sucios, y lo está haciendo uno por uno, uno por uno. Pero sin embargo, esta escena tan increíble como parece, hay algo que está ocurriendo aquí y es algo demasiado sorprendente. Jesús está lavando los pies también del hombre que más tarde, esa misma noche, lo iba a entregar a sus enemigos. Jesús conocía el corazón de Judas. Él sabía que este hombre nunca había sido salvo. Él ya lo había dicho en ocasiones anteriores. Juan 6:64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En Juan 6:70 también lo dijo. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. El hecho de que Satanás pusiera en el corazón de Judas el pensamiento de traicionar al Señor no indica de que Judas, perdón, era salvo y de alguna manera perdió su salvación. No, Judas nunca fue salvo, porque Jesús mismo ya había indicado que Judas no era de los verdaderos seguidores. Y no vamos a entrar un poco en el tema doctrinal de la elección de Dios, porque no es el tema que nos atañe en este momento. Pero en esta situación, en lo que hace el Señor Jesús con Judas, vemos una gran verdad contenida aquí. Y es que aunque Jesús conocía el corazón de Judas, aunque él conocía los motivos, aunque conocía sus planes, aún así el Señor Jesús sirvió a Judas como un esclavo le sirve a su amo. En ese momento Jesús se estaba poniendo en la condición de esclavo con Judas, lavando sus pies como si Judas fuera su amo. Y la Biblia también nos permite ver la angustia del Señor Jesús por lo que más adelante iba a acontecer con Judas. Porque ahí mismo en el capítulo 3, el versículo 21 dice,
Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Y esta es una lección, una gran lección para todos nosotros hoy, porque no nos corresponde a nosotros mirar a quién servimos. El llamado de un creyente es servir, humillarnos para que otros crezcan, no mirar a quién servir, no escoger a quién servir. Y de hecho, Jesús se humilló no solo delante de Judas, se humilló por ti y por mí, cuando Él fue a la cruz a morir por ti y por mí. Esta es la humillación de nuestro Señor. Ahora veamos la palabra del siervo humilde. Juan 13:6 al 10 dice, cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues todo está limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Y aquí vemos tres reacciones de Pedro. Una es la conmoción. Cuando Jesús se acerca a Simón Pedro, Pedro está incrédulo. Simplemente no puede creer que el Señor Jesús quiera servirle a él. Y esto nos demuestra algo, y es que nosotros deberíamos estar asombrados, conmocionados, cuando consideramos todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que el Señor está haciendo y todo lo que el Señor hará en nuestra vida, como lo hizo con Pedro. El hecho de que el Señor nos ame, que esto es algo que está más allá de nuestra comprensión, porque ¿qué motivos hay para que el Señor de verdad nos ame? Después de todo, no tenemos ningún mérito, no hay ningún mérito, porque si en verdad nosotros obtuviéramos lo que merecemos, estaríamos todos en el infierno. Pero gracias a Dios, Él no nos da lo que merecemos, Él da lo que no merecemos, la salvación y todos los beneficios de ella son producto de la gracia de Dios. Y Pedro está recibiendo algo que no merece, pero tal vez se asombra por esto y cae en un momento ahora, después de esta conmoción, cae en un momento de terquedad. Y cuando Pedro escucha que Jesús realmente está planeando hacer esto, responde con una gran negativa y le dice, Señor, no, nunca me lavarás los pies. Y esta respuesta es el equivalente a la irreverencia. Después de todo, ¿cuál es la primera condición del discipulado? Si no es la obediencia. Y Pedro se niega a someterse al Señor y lo hace mostrando una falsa humildad, que a veces nosotros también la podemos mostrar. Pero ahora Jesús le recuerda una gran verdad, que a menos que esté dispuesto a someterse a los mandatos del Señor, no puede tener comunión con el Señor. Porque la obediencia es la prueba del amor. Si verdaderamente amamos al Señor, la obediencia y la sumisión es la prueba de esto. Pero aquí hay algo interesante, y es que tal vez como Pedro, tendemos a sentirnos avergonzados cuando el Señor nos bendice, porque de una forma u otra nosotros sabemos que no merecemos esta bondad, que no merecemos esta gracia. Pero aún entendiendo esto también, al mismo tiempo debemos aceptar con gratitud los dones que Él nos da, los beneficios que el Señor nos da y alabarlo a Él por ello. Y también nos muestra que la verdadera comunión con Jesús se encuentra solo en la sumisión humilde a su plan. Ahora Pedro entiende esto y se somete a su Señor. Cuando Pedro escucha la reprensión suave del Señor,
se arroja delante del Señor y le dice, si el lavarme los pies me acerca a ti, entonces no te detengas, lávame todo. Y esta es la actitud de entrega que Dios puede bendecir. Él nos quiere en un lugar donde estemos buscando su voluntad y su voluntad antes que cualquier otra consideración. Ahora piensa por un momento esto. ¿Qué es lo que te motiva? Pedro estaba motivado por la idea de estar más cerca del Señor. ¿Esto también te conmueve a ti? ¿O en realidad deseamos estar más cerca del Señor y vivir en sumisión a Él? Jesús le estaba diciendo a Pedro que cuando un hombre se lava toda su persona y se le ensucian los pies al caminar por las calles, todo lo que necesita en ese momento es solo lavarse los pies. Y la imagen aquí es muy clara para el creyente. Cuando el Señor nos rescata como nuestro Salvador, Él ya nos lavó por completamente en la sangre del Cordero, en su sangre. Somos lavados completamente. Hemos sido limpiados eternamente de la cabeza a los pies por su sangre. Pero mientras caminamos en esta vida, tendemos a caer en pecado y necesitamos limpieza. No para la persona entera, ya que eso se cumplió cuando fuimos salvos y nunca podrá repetirse. No quiere decir que caemos y perdemos la salvación y volvemos y el Señor nos limpia y somos salvos otra vez. No, esto no es. Pero lo que el Señor sí nos muestra es que en su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso eh, la Biblia nos dice que si no confesamos nuestros pecados, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Por eso es necesario limpiar a diario nuestro caminar, yendo en arrepentimiento a diario a Dios. No solo por esa mancha en particular que acumulamos cuando pecamos en nuestro diario caminar. Y Jesús nos está enseñando que no necesitamos volver a ser salvos cada vez que pecamos, pero sí necesitamos venir a Él para recibir perdón y restauración de la comunión con Dios. Y esto se hace en arrepentimiento y fe. Ahora, note por un momento que mientras Jesús le dijo a sus discípulos que ellos estaban limpios, nuevamente ahí estaba Judas y él conocía la condición de Judas. Pero esto nos muestra que es imposible esconder nuestra condición delante de los ojos del Señor que todo lo ve. Él sabe lo que somos. Él sabe en el momento en que solo somos religiosos. Él sabe cuando somos hipócritas y sabe cuando no somos sinceros acerca de la fe. Él sabe si somos o no somos salvos. Puede que nosotros podamos engañar a los demás, pero nunca vamos a poder engañar ante los ojos del Señor. Y ahí estaba el Señor también, y ahí estaba Judas. Pero hay algo que es el último punto que quiero tocar, la sabiduría de este siervo humilde. Jesús dio un ejemplo, y Jesús en este ejemplo estableció un estándar por el cual cada uno de sus siervos debe vivir sus vidas. Y en esta acción de Jesús podemos verlo mostrando a sus seguidores lo que se espera que todos seamos, lo que se espera que todos seamos, que sirvamos los unos a los otros. Jesús le enseñó a sus discípulos esto. Y sus discípulos en muchas ocasiones habían discutido acerca de quién sería el mayor en el reino de los cielos, quién sería el primero. Estaban más preocupados por quién sería el mayor en el cielo. Y Jesús les recuerda a ellos que la verdadera grandeza es una gran paradoja. Marcos 10:42 dice, pero Jesús llamándolo les dijo, sabéis que los que están destinados a gobernar a los gentiles se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser principal será servidor de todos. Jesús dice que el camino a la grandeza es a través de la humildad.
Y esto es una de las grandes paradojas de la fe. Así como hay otras, cuando el Señor dice que el camino hacia la vida es la muerte, que la forma de recibir es dar. Y ahora dice que la grandeza es convertirse en el sirviente de los demás. Es todo lo contrario a lo que el mundo nos enseña. Y seamos realistas por un momento. No hay muchos ministros, siervos genuinos en estos días. Todo el mundo, al parecer, está buscando es obtener lo que más pueda, lo suyo propio, su propia glorificación, su propia exaltación. Pero sin embargo, esta actitud es completamente opuesta a la de nuestro Señor Jesús. Él estaba dispuesto a hacerse el siervo de todos y como resultado, al final, Dios lo exaltó. Y dice la Biblia que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús dio una exhortación y la lección aquí es simple. Si Jesús estaba dispuesto a ser siervo, entonces todos sus seguidores deberían también estar dispuestos a servir de la misma manera que sirvió el Señor Jesús. Esta es la gran lección que da el Señor Jesús. Y note que Jesús simplemente no sirvió a los que él prefería. No, porque digamos que podría ser muy fácil lavarle los pies a Juan. ¿Se acuerdan? Juan era considerado el discípulo amado. Pero sin embargo, Juan junto a su hermano Santiago eran los que siempre estaban tratando de adelantarse un poco a los demás. O quizás lavarle los pies a Simón Pedro. Pedro, ese que más adelante también lo negaría al amanecer. O a Tomás, que era el que dudaba de la palabra de los otros y se negaba a creer en la resurrección de Jesús. Y Judas, imagínate, que era el que por 30 piezas de plata lo iba a vender. Pero Jesús no permitió que ninguna de estas consideraciones nublara su amor y su servicio. Él los trató por igual y al hacerlo nos enseñó a nosotros una lección muy dura. Ojo, esta lección es muy dura porque todos tenemos personas con las que parecemos conectar y no tenemos ningún problema para servirle a estas personas. Pero al verdadero siervo no se le permite elegir favoritos. No se le permite escoger a quién servir. El siervo humilde debe tener el corazón de Cristo y estar dispuesto a servir aún a sus enemigos tan fácilmente como sirve a sus amigos. Y el Señor Jesús nos enseñó esto en Mateo 5, sí, Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que los demás? ¿No hacen así los publicanos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podríamos decir honestamente esta mañana que servimos a todos los hombres por igual? No, si guardamos rencor contra alguien y no le servimos porque le odiamos. No, si recordamos los desaires que han tenido contra nosotros y esa es la razón para no servir. No, si consideramos superiores a los demás
si no consideramos a los demás superiores que a nosotros. Y si nosotros nos consideramos superiores a los demás. Pero hay algo interesante y es que Jesús dio una expectativa, dio una esperanza en esto, dio, por llamarlo de alguna manera, una recompensa en esto. Y Jesús dice que si sabemos estas cosas, seremos felices si las hacemos. Y feliz significa bendito, bienaventurado. Miren lo que dice el versículo 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y el versículo 17 dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Mira este detalle tan hermoso. Si saben esto, serán felices. Es tremendo y esto lo dice el Señor. Cuando nosotros tomamos el ejemplo de Jesús y lo ponemos en acción, podemos estar seguros que la bendición del Señor está en nuestras vidas. De hecho, llegará un momento en que no habrá mayor alegría que la de poder servir a otros en el nombre del Señor. Porque la pregunta aquí es ¿por qué parece que nos resulta tan difícil servir a otros? ¿Por qué parece que nos tenemos que esforzar mucho para que esto acontezca? Jesús nunca tuvo problema con el servicio. Fue tan natural para él como lo es respirar para ti, para mí. El Señor nos ayude a desarrollar una actitud de siervo. Es decir, necesitamos llegar al lugar donde estemos más preocupados por el bienestar de nuestro prójimo que por el bienestar propio. Y necesitamos llegar al lugar donde estemos más preocupados por promover a nuestro hermano de lo que somos nosotros mismos. Pero a veces estamos más preocupados por en qué posición vamos a tener, cómo nos van a recompensar, cómo nos van a reconocer, que cómo va a crecer nuestro hermano, cómo va a crecer nuestro, cómo van a crecer otros más que nosotros. Debería eso más preocuparnos, servir a otros, que otros brillen más que nosotros, que menguemos para que otros crezcan. Jesús nos dejó un maravilloso ejemplo. La suya fue una vida vivida al servicio de los demás, enteramente entregado para otros. Esa debe ser la vida de un siervo humilde. Y si tuviéramos que resumir nuestras vidas en esta mañana, podríamos decir honestamente que las personas ven en ti alguien que sirve a otro. Puedes decir honestamente que estás siguiendo el ejemplo del Señor lo mejor que puedes. O tal vez como los discípulos, tendríamos que confesar que a menudo somos culpables más de promocionarnos a nosotros mismos sobre los demás. Y cualquiera que sea la necesidad esta mañana, queridos hermanos y hermanas, hay esperanza y ayuda en el Señor Jesucristo. Puede ser que algunos aquí, tal vez como Judas, estamos en la iglesia rodeados de todos los adornos del cristianismo, pero como Judas nunca hemos sido verdaderamente salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Tienes un nombre de que eres de los suyos, solo nombre, pero en el fondo tu corazón no está realmente en el Señor, no lo conoces, pero también hay esperanza para ti. Y si vienes ahora mismo al Señor en arrepentimiento y fe, hay salvación. ¿Cómo entonces responderemos al Señor en esta mañana? A este siervo humilde, a este que lavó los pies de otros, haciéndose el esclavo, siendo el Señor. Si Él, que es la autoridad más alta sobre todos nosotros, si Él, que es nuestro Señor, nos sirvió, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros debemos seguir este ejemplo. Debemos seguir la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Pensemos y meditemos en esto, familia.